historia está cambiando. Como héroes cotidianos, viene un tiempo de esperanza y amor, algo histórico, llenos de alegría, porque los sueños se realizan con la fuerza de la fe en tu interior, algo histórico. La historia acaba de comenzar, la escribes en los muros de la catedral, un sueño como nunca existió, algo histórico pasa en la catedral. Hay un momento en la vida donde nos viene un tsunami de responsabilidad. A ver si les pasó a los que ya son papás. No sé cuándo, hay algunos que esa responsabilidad, ese impacto de la paternidad, les ocurre cuando tienen al niño en los brazos. Otros madres cuando están pariendo. Hay madres que están pariendo y todavía no les cae, como decimos en mi país, la moneda, la ficha de que son mamás, hasta que un día ese niño o esa niña da los primeros pasos. Algunos varones tarde, 18 años después, dicen pensar que soy papá. La cosa es que en algún momento en la vida nos da el impacto de la paternidad. Las mamás que ya lo han sido, cuando quedan embarazadas por segunda, tercera, cuarta o más veces, ya desde que sienten su primer atraso femenino, ya se sienten responsables por un niño más, una niña más que va a llegar al hogar. Los padres, insisto, tardamos un poco en darnos cuenta de esa responsabilidad. Pero en un momento yo lo recuerdo como si fuera hoy. No fue luego de tener nuestros 4 niños, fue cuando teníamos 2, Brian y Kevin. A mí me agarró un tsunami de responsabilidad una vez que uno de ellos tenía fiebre, una fiebre muy alta que no podíamos bajarle. Y entonces con mi niño pequeño en los brazos, yo me pregunté, ¿cómo es que me metí en esto? ¿Cómo llegué a ser papá? Y a veces le digo a mi señora, ¿cómo es que llegamos, Liliana, a meternos en esto? ¿Cómo es que hasta hace poquitito éramos 2 y ahora somos 6 en casa, toda una familia, Ingalls? No sé cómo eso ocurrió, sin contar el perro, obviamente. Pero de pronto decimos, ¿cómo me metí en esto? Y nos choquea la paternidad a tal punto que uno se da cuenta por primera vez, este es el punto al que quiero llegar, que somos responsables de un ser humano o de varios seres humanos. Hay un momento que nos sentimos responsables, decimos, yo que no pude apenas con mi vida, ahora soy responsable de esta persona que depende totalmente, cuando es bebé, para cambiarse, para comer, para tomar la leche, para todo, para bañarse, depende en todo. Y cuando tienen 35 siguen dependiendo, excepto hacer sus necesidades, que ya creo que la hacen solos. Otros siguen dependiendo de sus papás y de su mamá. Y nunca esa carga y esa responsabilidad se va de nosotros. Seas jefe, comandante de la Marina, de la Fuerza Aérea, multimillonario o un simple empleado, hay un momento en la vida que sientes que tus hijos necesitan protección, que tus hijos están en peligro. Yo llamé a este mensaje hijos en peligro. No porque les vaya a pasar algo, sino por el temor a que les pase algo a nuestros hijos. Aun cuando tenemos la cobertura de Dios, aun cuando somos cristianos, aun cuando nuestra familia está protegida por el Espíritu Santo, hay como cierto temor de los padres que nos consideramos responsables a que algo les pueda suceder. Una madre lucha por la custodia de un hijo de 10 años y ese hijo se lo disputan el juez, la corte, el padre, las suegras, las abuelas en este caso, y la madre se pregunta si el niño va a poder superar ese trauma cuando sea grande. Pero no le queda otra. La vida la llevó a disputar ese niño frente a una corte. Y ese niño luego tendrá que dividir su vida en días de semana con la mamá, fines de semana con el padre, o viceversa. Y ese niño de 10 años, de pronto, que era nuestra responsabilidad, hoy se debate su futuro frente a un juez, alguien que hasta ayer no conocíamos y que ahora de modo imparcial ha de tomar una decisión. Otro hombre lleva a su hijo a jugar al fútbol o al béisbol o a lo que le gusta y de pronto ve que su hijo jugando se desploma en el medio del césped. Él no sabía que su hijo tenía un problema coronario hasta ese momento. Y entonces
ve cómo su hijo se desploma, lo cargan los brazos, llaman al 911, las ambulancias, y luego es él, el padre, el que se desploma anímicamente al lado de la cama en la sala de terapia intensiva, porque no sabía que su pequeñín de 12 años sufría del corazón hasta que le agarró una arritmia, un problema coronario, jugando al fútbol. Ambos casos son reales, ambos casos ocurrieron. Pero por lo menos en estos casos, la mamá sabe dónde está su hijo, se lo está disputando en la corte. El papá sabe dónde está su niño, está debatiéndose, peleando por su vida en la sala de terapia intensiva. Pero hay un tercer caso real de una madre hispana que confiesa y me dice, sabe, mi hija perdió la cabeza, ella es estudiante de high school, de secundaria, es una niña, y perdió la cabeza con un muchacho mayor y se fugó de casa. No sé dónde está. Esta madre daría cualquier cosa por saber si su hija está en la cama de un hospital o si está debatiéndose su futuro en una corte, pero tiene la insatisfacción o la inseguridad o la preocupación de la paranoia de no saber dónde está su hija, y si le pasa algo, y si la violan, y si cruza la frontera. Todos son casos reales y no son sacados de una película, son sacados de aquí, de la iglesia hispana de la Catedral de Cristal, nada más que para poner 3 ejemplos que pasan. Y esa es la carga con la que venimos. Por eso cuando se abren los cielos, como en un momento, y cantamos, oh, alaba a Dios, de pronto sentimos tanta gloria, tanta unción, porque la gente logramos tirar las cargas a los pies de Cristo, y por un momento tratamos de no pensar y que la gloria de Dios nos inunde. Pero lo extraordinario del asunto es que el servicio termine y tengas una solución para tus hijos. Y sea lo que sea que hagas guardia en la sala de terapia, tengas que hacer visitas semanales en una prisión, o escuches el ruido seco de un golpe en el patio de tu nene de 4 o 5 años y salgas corriendo porque se cayó de la escalera o lo que sea, sientes una sola frase en tu cabeza, tengo que protegerlo, mi hijo está en peligro. Uno siente esa responsabilidad el primer día que nuestro hijo se raspa la rodilla, y creo que esa responsabilidad se mantiene cuando nuestro hijo se va a estudiar a otro estado, cuando se enamora de quien pensamos que no es la persona indicada para él o para ella. Criamos una hija toda la vida entre algodones, entre cristales, valga la redundancia, la cuidamos, la envolvemos, y un día se nos enamora de alguien que no sabe qué hacer con su vida, que dice que la va a llevar a su futuro y la va a alejar de su papá y de su mamá. Mi hija tiene 8 meses y yo ya estoy sufriendo, mirando a los incircuncisos que se acercan para mirar a la bebita con ojos libidinosos. El otro día corrió un bebé. Una madre lo acercó y dijo, mire si salimos parientes. Su abuela, le dije, y la saqué. Y el bebé la miró con ojos de lujuria. Yo sé que ese bebé de casi 1 año tenía lujuria al ver mi niña. Y yo digo, ¿cómo voy a hacer cuando tenga, no sé, mi hija 20 años, 21 años? Y me diga, papá, te presento al muchacho. Una inseguridad. Tengo que proteger a mi niña. Me imagino lo que esta familia están pensando. Entonces yo tengo una palabra para transmitirle que tiene que ver con que Jesús siempre prestó atención a la preocupación de los padres. Siempre yo veo que Jesús, cuando andaba en la tierra, la preocupación de los padres es algo que Él nunca dejó pasar de lado. Nunca envió a un papá o a una mamá preocupado por su hijo de regreso a casa sin resolverle el problema. Vemos a una mujer que sale de las colinas cananeas, le dice, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, ayúdame Jesús. Y Jesús se detiene y entonces libera a su hija. Vemos a otro hombre que ni siquiera tiene fe, le dice, Jesús, ayúdame porque soy incrédulo, ¿podrías hacer algo por mi hijo? No sé si estaba endemoniado, epiléptico, no lo sé, pero ahí está Jesús. Nunca pasa por alto un padre o una madre preocupada. Y eso es porque simplemente desconocemos, o la vida nos hace olvidar, de que nuestros hijos son sus hijos primero, que están de préstamo, que le pertenecen a Él. La Biblia dice aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. No solo los líderes, los que hoy son pastores o misioneros o apóstoles, son los hijos de Dios. También los pequeñitos que se sientan a tu mesa le pertenecen a Dios, son de Él. Y entonces cuando nos olvidamos de eso, creemos que es toda nuestra pura responsabilidad absoluta. Y creemos que Dios no se mete y que un niño puede estar expuesto a una fiebre, a una peste y también morirse y a Dios no le importa. Nos olvidamos que son fruto del vientre, que fueron gestados porque Él lo determinó. Y antes que fueran nuestros, fueron suyos y siempre lo serán. La historia de hoy
Alguna vez me tocó predicarle, la titulé Crónica de un milagro para los memoriosos. Fue cuando yo invité a Jairo en persona y tomé el lugar de Jairo y en primera persona relaté el milagro. Pero hay otros secretos hoy que no lo vamos a hablar en primera persona, que ocurrieron cuando Jairo, al ver que su hija se moría, Jairo era el principal de la sinagoga, ve que su hija tiene unas líneas de fiebre, solamente para repasar la historia, la fiebre no baja, no baja, no baja, tal vez empieza con diarrea, convulsiones, sus ojitos se le empiezan a dar vuelta y se preocupa y se olvida de los prejuicios. Alguien le dice, hay un tal Jesús de Nazaret, hay un tal que se hace llamar, es el Mesías aparentemente, quizá tal vez tenga una solución. Y este hombre se abre paso por entre la multitud y le dice al Señor lo que está en San Lucas, capítulo 8, versículo 41, un ruego de un padre desesperado que ve una hija en peligro. No dijo, envíame un discípulo, envíame uno de tus manos derechas. No dijo, envíame uno de tus pastores asistentes. Dijo, Jesús, por favor, ven a mi casa. Invitó a tener la presencia de Jesús en su casa. Se nos escapa ese detalle. Decimos, bueno, Jesús sanó a la hija de Jairo. Pero él primero lo invitó a que Jesús entre a su casa. De todos los personajes de la Biblia, de todos los héroes de la fe, de todos los que aparecen desde Génesis hasta Apocalipsis, muy pocos, a lo mejor solo Lázaro, Marta y María, Zaqueo y nuestro Jairo, tuvieron el privilegio, tuvieron el placer de tener al que acomodó el universo, al que alineó las montañas, al que hizo los cielos y la tierra, desayunando en casa. ¿Cuántos quieren ese privilegio? Díganme amén. ¿Cuántos les gustaría desayunar con Jesús cada mañana? Almorzar con Él. El único que debe y puede estar en tu casa es Jesucristo de Nazaret, la presencia de Cristo. Es el único. No hay otro. No dejen que el temor abra una puerta. El corazón funciona con un picaporte de adentro. Alguna vez un pintor hizo ese retrato de Jesús tocando la puerta. Jesús nunca dice, me le meto dentro a alguien. El corazón es una puerta con una manecilla del lado de adentro. Nadie puede entrar si tú no le abres. Nadie puede recibir a Cristo de prepotencia. ¡Reciba a Cristo! No se puede. Porque el Espíritu Santo, la Biblia lo compara con una paloma. ¿Saben lo que es una paloma? Ayer hablábamos con los hombres de negocio, la gente de negocio, y decía, la Biblia no compara al Espíritu Santo con una gallina. Yo he tenido gallinas. Ustedes corren a gallina y hacen... Dicen, choca con todo. Finalmente es fácil agarrar una gallina. En el medio de que ellas se pisan una a la otra, uno agarra la gallina y le corta el pescuezo. Y come gallina al horno. No me miren como un asesino, papá hacía eso. Los pollos que comen, alguna vez estuvieron vivos, no sé si lo sabían. No vienen de Marte. Alguna vez tuvieron una familia, un papá, una mamá, y alguien los comió, los asesinó. No, alguien no los comió, los asesinó. Para que tú digas, pollo loco, por favor, 7 patitas. Para 6 patitas de pollo loco tuviste que cometer 3 asesinatos. Digo esto porque me miran mal. Pero el Espíritu Santo es comparado con una paloma. De modo que hace su movimiento así y la paloma se vuela. Porque Él solo puede entrar con el permiso nuestro. Eso funciona para el diablo también. El diablo dice, es que se endemonió mi hijo. No, uno abre puertas. El diablo no puede entrar a donde no le permiten. Y usted dice, ¿y cómo le abro puertas al diablo? Hay 2 maneras. Metiéndote en satanismo, en brujería, tratando de hacer sociedad con el demonio, que creo que nadie hace eso y si alguien lo hizo, hoy es el día para renunciar. Y la segunda manera es el miedo, el temor. Si tú no le tienes miedo, él no puede entrar. El diablo no puede tocar a 2 personas. Obviamente a los que están llenos de Dios y a los incrédulos. O sea, se van al infierno, obviamente, si no tienen a Cristo. Pero el incrédulo que no cree en nada no abre la puerta del temor. El único que puede entrar a tu casa, como en Jairo, es Cristo. Cristo, ven a mi casa, te abro las puertas de mi corazón. Es la única presencia que se permite entrar en tu casa y vamos a decretar eso para erradicar todo temor. Oro por los que están aquí que no pueden dormir con la luz apagada. Y tienen 40, 50, 60 años y tiene que haber una lucecita porque les parece que algo va a aparecer en la oscuridad. El que camina en la oscuridad no es un demonio, es tu esposo que va al baño, pero no es un demonio. Pierde el temor. Y enciende la luz y vas a ver que es tu marido. Tendrá aliento de demonio, pero no lo es.
Y cuando perdemos el miedo, entonces Satanás no tiene arte ni parte. Él está vencido. Mi Biblia dice que él fue vencido. No dice, yo lo venzo un poquito, terminen de rematarlo ustedes. Está vencido en la cruz del Calvario. Desconozco su poder. Desconozco. Yo no peleo con gente derrotada. Y Cristo en la cruz del Calvario te entrega el cinturón del campeón y te subes al ring y eres el campeón. Y Satanás anda abajo como león rugiente buscando a quien devorar. Anda por debajo, él no está a tu nivel. Por eso un predicador amigo mío decía, recuerden que en el huerto Dios le dijo a la serpiente había sido literalmente tomada por el demonio, tipifica a Satanás, a Belcebú, Lucifer. Y Dios le dijo a la serpiente, luego de engañar al hombre y a la mujer, o a la mujer y por consecuencia al hombre, le dijo, sobre el polvo te arrastrarás y polvo comerás. Esa es la maldición sobre la serpiente. Algunos dicen que hasta la fecha la serpiente tendría patas o alas, pero a partir de ahí tuvo una maldición. Sobre el polvo te arrastrarás y polvo comerás. Entonces cuando Satanás está abajo en el polvo te dice, baja, 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 y tú estás arriba, no te bajes a la altura de él, él anda sobre el polvo, no te bajes. Es que el diablo está sobre mí, ¿para qué lo subió? Déjelo donde Dios lo puso, en el polvo, arrastrado. ¿Y qué come? Polvo. ¿De qué fuimos hechos? De polvo. Ahora, para que te comas tienes que bajar a su altura. ¿Cómo bajas? Con temor. Entonces no le abran la puerta a Satanás, no le abran la puerta al diablo bajo ningún punto de vista. Y si alguna vez alguno estuvo con la tabla Ouija, o ha hecho el vaso que se mueve, o se ha metido en esas cosas, corten hoy mismo. Toda maldición, a veces abrimos puertas al infierno sin saber y creemos que son juegos inocentes de adolescentes, pero eso abre puertas. Miren, dirán que soy legalista. Hay películas de terror que miran nuestros jóvenes llena, plagada de demonios. Porque pensamos que las películas de terror asustan a los menores de 10 años. Y cuando uno tiene 17 puede ver de Freddy Krueger, Chucky, el último exorcista, y puede ver todas esas cosas porque ya soy adulto y a mí no me asusta. Sé que son efectos especiales, claro que lo son. Pero está lleno, plagado de demonios. Cuando estás calibrado con el espíritu hay una cosa acá de sentir, esto no está bien. Y hay una sensación, yo no creo que Dios pueda hablarte por la noche si lo último que ves es un demonio en una película que rentaste. Dios no te podrá hablar, Dios no te podrá ungir si te ves toda la colección de Harry Potter. Y dicen, pero tiene unos efectos extraordinarios. Claro que los tiene, es uno de los largometrajes mejores logrados. No sé por qué, pero es uno de los mejores logrados, que causa furor. Filas y filas de adolescentes desesperados por comprar el próximo libro antes de que salga, desde la noche anterior, haciendo fila en Manhattan. No sé quién logra semejante fanatismo, pero de algo estoy seguro, me bastaron ver 15 minutos de Harry Potter para saber que mis hijos no van a llenarse su cabeza con 10, 15, 18 años de brujos, de brujería, de volar, de hacer maldiciones, de hacer hechicería, de pelear espíritu contra espíritu. No quiero eso para mis hijos. Mis hijos están en peligro y yo como siervo de Dios he decidido protegerlos. Y al único que entra a mi casa, ya sea por una película, por la televisión, por las ventanas, por las puertas, Jesucristo de Nazaret, es el único que entra. ¿Cuántos creen en ese Dios? Díganme, amén. Aleluya. Descubrí un pasaje extraordinario en Lamentaciones 2:19. Posiblemente nunca lo hayan leído porque está semioculto y además está en Lamentaciones. No es un proverbio, no es un salmo, está en Lamentaciones. Y aunque también no es un pasaje de menor categoría, no solemos leer pasajes en Lamentaciones, pero ahí está, Lamentaciones 2:19. Nueva versión internacional dice lo siguiente: deja correr el llanto de tu corazón como ofrenda derramada ante el Señor. Eleva tus manos a Dios en oración por la vida de tus hijos. Deja correr el llanto por Él y eleva tus manos en oración por tus hijos. Eso es lo que debes hacer por tus hijos, lo que debemos hacer por nuestros hijos. Alguien me dijo la semana pasada, pastor, yo sentí que una cosa rara entró en mi habitación y sentí la presencia, encendí la luz y llamé a mi marido. Le dije, ¿sabes una cosa? Cuando venga tu esposo del trabajo, tomen un poquito de aceite como un símbolo, aceite de la cocina. Y coloquen en los dinteles de las puertas, de las ventanas, pónganse a orar, diga, Padre, en el nombre del Señor, ungimos esta casa, sea esta casa rentada, sea una casa prestada, sea tu propia casa, unge los dinteles de las puertas y las ventanas,
La Biblia dice en el Antiguo Testamento que el ángel de la muerte no podía entrar donde estaba la sangre del cordero, allí, en los dinteles de la puerta. Hoy no vas a poner sangre, pero el aceite tipifica la unción. Y eso es un símbolo, no es que es magia, eso no es magia. Eso hace que mi fe me haga consciente de que hay una inmunización contra todo lo demoníaco. Damas y caballeros, esto no es una guerra entre Dios y el diablo. No es que a veces gana Dios y a veces gana el diablo. Ay, tuve una semana que Dios me bendijo, ahora la otra terrible, me agarró el demonio. No funciona así. No son dos equipos de fútbol. El demonio, a ver si me explico, está vencido, derrotado, no tiene dientes, no tiene poder, lo desconozco. ¿Saben cómo yo he reprendido demonios de alguien? Vamos, fuera, 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 fuera. No es que está endemoniado Mario, es un ejemplo. Fuera, rápido, rápido que estoy predicando, no me distraiga la gente. Y estaban como 8, ¿cuántos son? Rápido, porque el demonio cree y tiembla y sabe cuando la autoridad de Dios está sobre ti, la autoridad delegada. Y tú dices que yo a veces no tengo fuerza. Miren, yo a veces he estado volando en fiebre, me tiemblan las patitas, le digo, Satanás, fuera. Y él sabe que mientras que yo tenga el uniforme que me ha dado él, sigo teniendo autoridad delegada. Siempre. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme, amén. O le pedimos el peso y les pedimos la estatura al policía que nos para en una esquina. El uniforme nos causa respeto por la autoridad delegada, porque los Estados Unidos de América están respaldando a ese hombre que hoy anda en motocicleta. ¿Cómo no va a temblar el diablo cuando no solo los Estados Unidos, sino el cielo, el reino de los cielos, respalda a este muchacho nacido en Buenos Aires que dice, en la autoridad de Jesucristo te reprendo, no tienes arte ni parte, no toques, oigan, no toques a mi familia, no la toques. No te atrevas a tocar. Y es nunca más, nunca más. Es que el temor produce dos cosas, papá. El temor puede hacerte, el temor a que tus hijos estén en peligro y los agarre un demonio, caigan en las drogas o en sexo fácil. Te pueden producir dos cosas. Número uno, que te transformes en un padre represor, en un padre que asfixies a tus hijos. Porque ese temor que tienes ante la vida se lo trasladas a tus hijos y en lugar de ser papá protector, papá que da contención, te transformas en un guardia de prisión y lo asfixias, la ahogas a tu hija y tarde o temprano un hijo que ve que no tiene confianza para respirar, se te va a ir de al lado. Lo tienes ahora porque es menor de edad, cumple 18 y no le ves más el pelo porque está harto que tenga que pedir permiso para abrir la nevera. Está harto de que llega un minuto tarde y se le arma el caos en la casa porque la madre cree que la van a violar si se retrasa 2 o 3 minutos. El temor hace que nuestros hijos no se desarrollen sanos. Es tan peligroso no poner disciplina como ponerla en extremo y que ellos se sientan asfixiados. Lo que se ensucia se limpia. Lo que se rompe se arregla. Lo peor no es que te rompan un juego de vasos, lo peor es que no haya nadie para romperlos en tu casa, porque no te soportan, te vas a quedar solo con los vasos. Lo que se limpia, lo que se ensucia, se vuelve a limpiar. Y si no se puede limpiar, no hay problema, pero dile a la madre que está en sala de terapia intensiva, viendo cómo el hijo pelea por la vida, si no daría cualquier cosa porque ese niño le embadurne en las paredes otra vez. No nos vamos a llevar ni las paredes ni el automóvil. Si a lo mejor te ensucian el automóvil, agradece porque tienes hijos que te los ensucian. ¿Cuántos creen a Dios por eso? Díganme amén. Aleluya. Y cuando nos hacemos un guardia de prisión, es que a mi hijo nada le va a pasar. No eres tú el que lo protege. Es Dios, son sus hijos. Entonces no digo que lo suelte y te desentiendas, digo, no te preocupes. Una vez leía la historia de un hombre que estaba doblando ropa femenina interior al borde de una cama y también doblaba unos manteles. Con mucho cuidado los ponía en una maleta. Y un amigo le dijo, ¿qué haces? No recuerdes. Y él dijo, ¿sabes? Esta ropa interior, estas ropas de encaje, la había comprado mi esposa y la íbamos a usar en una ocasión especial, que nunca llegó. Y estos manteles eran para tener algún día una cena de gala, que nunca tuvimos. Y esta vajilla nunca la íbamos a usar, solamente en nuestro retiro, que nunca llegó. Hoy acabo de despedir a mi esposa, se fue a la eternidad y no usó ni la ropa interior de encaje,
ni la vajilla para la cena romántica, ni el mantel. La vida se nos escurre entre los dedos pensando que nosotros somos los protectores de esa vida. Es el Señor. Y así como el temor te transforma en un guardiacárcel, puede que te haga un padre o una madre pasiva. Ahora les hablo a los otros tipos de padres que dicen, ¿sabe? Es que yo voy a bajar mis límites porque si no mi hijo no me va a querer. Y olvidan que la disciplina es amor. Hijos, tienes un grave problema si tienes un padre, aunque ahora parezca que es popular, que quiere comprar tu cariño con dinero cuando estás con él los fines de semana. Tú necesitas un padre y una madre que no sea amigo ni amiga, que sea tu madre, que sea tu padre. Estimadas mamás, ustedes no son la amiga de sus hijas, aunque compartan a esta altura el sostén. No es tu amiga, es tu hija, y tienes la responsabilidad ante Dios de entregar a esa hija como el Señor te la dio. Yo conozco iglesias cuyas madres me escriben correos y me dicen, le he enseñado a mi hija a ponerle el preservativo al novio, no sea que me venga embarazada. Enseña a tu hija a ser pura. Enseña a tu hija a guardar la virginidad, no a ponerle un preservativo al novio. Enséñale a guardar su corazón, no su cuerpo solamente. Porque los preservativos, un condón puede hacer que no quede embarazada, pero no existen condones para el alma. No existen condón para cuando le destrocen el corazón, sabiendo que lo usaron como una muñeca de trapo para jugar. Y entonces cuando nos transformamos en amiga de nuestra hija o amigo de nuestros hijos, tenemos un problema. En Miami conocí una familia cuyos padres hicieron todo lo posible para que el hijo se casara con una muchacha por papeles. Es que si se casa, arregla su situación legal. Le importaba un cuerno que lo estaba mandando al infierno, porque casarte con quien no debes casarte te manda al infierno. Con tal de que le dieran la green card. Yo prefiero un documentado feliz, casado con la persona que Dios preparó para él, y no alguien que se case por papeles. Pero usted dice, pero es que después no lo voy a ver, solo arreglo mi situación legal. Tus hijos lo sabrán. Tus hijos sabrán que papá invirtió lo más sagrado, le dio el anillo a alguien para simplemente no lo deporten. Y el matrimonio es más que eso. El matrimonio es una institución que Dios planificó para que en ese invernadero espiritual crezcan, nazcan tus hijos, se formen como hombres y mujeres de Dios. Editorial Vida presenta Líder Visión, primer Congreso Continental para Pastores y Líderes, del 28 al 30 de abril en la Catedral de Cristal de Garden Grove, California, con Luis Palau, Marcos Witt, Danilo Montel, Lucas Leis, Alberto Motesi, Danilo Montero y muchísimos oradores más de nivel internacional. Sesiones generales, seminarios, mesas abiertas, adoración y exhibición de materiales junto a miles de pastores y líderes de todo el mundo de habla hispana. Líder Visión, lídervisión.com, una invitación de Editorial Vida.